te paso el micrófono, Lucero. Les doy la bienvenida y te paso el micrófono. Sí, entonces te doy ese. Tú me pasas el que voy a usar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Museo de Geología. Quiero hacer pública una disculpa a la doctora Elizabeth Solleiro. ¿Dónde estás? Tiene 25 años de colaborar con nosotros y no la reconocimos a la entrada. Elizabeth, una disculpa, no vuelve a suceder. Perdón. Gracias. Bueno, puedes empezar, Lucero. ¿Me pasas el mamut, por favor? El mamut. Su sombrero. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentas de celebrar este conversatorio llamado Mujeres en la Ciencia, inspirando a la próxima generación. Me da mucho gusto ver aquí a niños, jóvenes, niñas, en este conversatorio dedicado para todas ustedes, porque, bueno, este conversatorio va de lo siguiente. Hay un tema muy relevante dentro de la historia científica mundial, y es que históricamente las mujeres en la ciencia que han hecho contribuciones, hallazgos, trabajos de edición, ilustración, viajes, han sido olvidadas. En nuestro bagaje científico incluso nos resultan prácticamente desconocidas cuando pensamos en el nombre de alguna científica. Y salvo algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo Hipatia de Alejandría, que quizá la conozcan ustedes, una filósofa y maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría de comienzos del siglo V, quien destacó en los campos de la matemática y la astronomía. Pero además esta mujer se considera un mártir de la ciencia porque murió a manos de un grupo de cristianos por defender sus derechos. Otra personalidad clave en la historia de la ciencia global es Marie Curie, una científica polaca que fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, primero en física y luego en química, pero además fue la primera mujer en ocupar un puesto de maestra en la Universidad de París, esto en el siglo XIX. Además, Curie realizó los primeros estudios sobre el fenómeno de la reactividad y los descubrimientos de los elementos químicos, polonio y radio. Aquí en el Museo de Geología nos acompaña la doctora Elizabeth Solleiro, a quien pido que se levante, y está caracterizando a Marie Curie. Sí, tiene la oportunidad de platicar con Marie Curie. Bueno, en la historia de la ciencia mexicana, si acaso nos resultan conocidas, muchas gracias Elizabeth, Marie Curie, nos resultan conocidas algunas científicas. Quizá, tal vez, conozcan a Elia Bravo, una científica y botánica mexicana muy distinguida que pues ocupó el cargo de emérita en la universidad. Además se le reconoce como la primera bióloga de nuestro país y muchas cactáceas han sido nombradas en su honor. Y también aquí nos acompaña, mediante la caracterización de Elia Bravo, la doctora Ana Lilia Hernández, a quien pido un aplauso enorme. Muchas gracias, Elia. Bienvenida. Y les voy a pedir que pongan mucha atención a todo lo que vamos a ir conversando, porque hacia el final de la jornada vamos a dar muchos regalitos a todos aquellos niños y niñas y público en general que participe en este conversatorio. Bueno, entonces históricamente les decía que lo que priva es un olvido de esas contribuciones de las mujeres. Lo que priva es que hay una serie de desconocimiento, una desmemoria también por todos los hallazgos, contribuciones y trabajo científico, técnico que se ha ido realizando por las mujeres. Y en el campo de la geología y las ciencias de la Tierra estamos un poquito peor. Y esto responde en gran medida a que son contadas las asignaturas que a nivel secundaria, incluso medio superior,
están vinculadas con la geología. Es decir, en nuestros libros de texto no aparecen muchas veces estos contenidos cuando son contenidos muy estratégicos, sobre todo como terrícolas que somos, como habitantes de este planeta. ¿Por qué? Porque la geología explica o se encarga de estudiar ese origen y formación de nuestro planeta, pero también para dar respuesta a los fenómenos telúricos muy conocidos por todos los capitalinos, como los temblores, las erupciones, las fumarolas, pero también el geólogo y la geóloga o el geocientífico, pues es un profesional que lleva a cabo un trabajo muy arduo en el campo y tiene que estar entrenado para pasar muchas horas fuera de las comodidades de casa, que está entrenado con su mirada conspicua para identificar fósiles, minerales, rocas, hacer uso del martillo para colectar muestras y después estudiarlas en el laboratorio, ¿no? Entonces, a grosso modo, el trabajo que lleva a cabo pues el geocientífico o nuestras geocientíficas que están aquí en el panel tienen objeto de estudio desde la formación de las montañas hasta los meteoritos. Es muy fascinante este campo. Y es que estas actividades han sido desarrolladas en México desde el siglo XIX, cuando se fundó el Instituto Geológico Nacional, que después se conoció con el nombre de Instituto de Geología de la UNAM. Y aquí iniciaron en este bello recinto, que es un palacio donde se conjuga la historia, la ciencia y el arte, donde se iniciaron los primeros estudios en estos campos disciplinarios en nuestro país y en América Latina. Y en aquel lejano siglo XIX y todavía los primeros años del siglo XX, lo que privaba era la contratación de hombres que estudiaban ingeniería, ciencias naturales, etcétera. Pero también es cierto que ese panorama fue cambiando paulatinamente y hace 80 años, en la década de los 30, 40, se empezaron a contratar a las primeras mujeres en esta institución. Y quiero referirme a la predecesora de la doctora Olivia, a la química Esperanza Schroeder, que fue contratada hacia finales de los años 30 para llevar a cabo análisis químicos en el laboratorio. Y este panorama, afortunadamente, en los últimos años ha ido cambiando de manera apabullante, porque quiero compartirles que en el Instituto de Geología de la UNAM hay cerca de 100 científicos y científicas que desarrollan labores, ¿sí? Y más de la mitad, o casi la mitad más bien, ya son mujeres. Entonces, este contexto se los comento en el marco de una efeméride global del 11 de febrero, cuando en diciembre del 2015 la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas, con el objeto, sobre todo, de visibilizar las contribuciones en estos campos por parte de las mujeres, pero también inspirar a las nuevas generaciones para que estudien alguna carrera científica o tecnológica. Y sobre todo, lo que se busca es fomentar estas vocaciones, que es también uno de los objetivos o propósitos de este Museo de Geología, generar vocaciones en las ciencias de la Tierra. Pero también esta efeméride lo que busca es crear entornos más favorables y equitativos y crear conciencia para que las mujeres desarrollen todo su potencial y talento. Y bueno, es así como el Instituto de Geología y su museo, a través de la Comisión Interna de Igualdad de Género, se suman a esta proclama, a esta celebración, organizando eventos como este conversatorio que se llama Mujeres en la Ciencia, inspirando a la próxima generación. Y para ello nos pues invitamos a 3 voces de la comunidad geocientífica, como parte también de las labores que se desarrollan en la institución desde distintas disciplinas. Entonces tenemos a una representante de la geología y la mineralogía. Ahorita les voy a leer una pequeñísima semblanza. También tenemos a una química que mira en esos mundos microscópicos, la doctora Olivia, y también a una paleontóloga. Entonces,
La doctora Teresa Pi Puig, que nos acompaña aquí, ella es geóloga de vocación y mineralogista de formación. Ella estudió una licenciatura de geología en la Universidad de Barcelona y luego obtuvo el doctorado en Ciencias de la Tierra por la UNAM. La doctora Teresa Pi es responsable del Laboratorio de Difracción de Rayos X en el Instituto de Geología de la UNAM y además es responsable de la colección docente de minerales. Imparte cursos, muchos cursos a nivel licenciatura, a nivel posgrado, sobre todo de mineralogía, ¿no? Especializándose en el uso de algunas técnicas para determinar los minerales. El trabajo de Teresa Pi consiste básicamente en estudiar, identificar y clasificar una amplia variedad de minerales y rocas. Y bueno, ella es una apasionada de la riqueza mineralógica de México y una firme defensora de que debemos estudiar y proteger este maravilloso patrimonio, que además lo podemos ver en parte en nuestras vitrinas de nuestro museo. Bienvenida, Teresa Pi. Ahora les voy a presentar a Olivia Zamora Martínez. Ella es química egresada de la UNAM, tiene un doctorado también en ciencias y además lidera el laboratorio de investigación de química. Es profesora también a nivel licenciatura y tiene un gusto fascinante por el conocimiento que sirve para saber de qué están hechas las cosas y el cómo se pueden combinar unas con otras. Bienvenida nuevamente. Y también les voy a presentar a Violeta Amparo Romero Mayén. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Biológicas también por la UNAM. Y desde 2008, ya hace muchos años atrás, trabaja como técnica académica en la Colección Nacional de Paleontología que custodia la universidad. Pero además también Violeta se especializó en museografía porque tiene a cargo una colección patrimonial, ¿no? Y bueno, eso es parte de su formación y actualización en el campo de la conservación de colecciones paleontológicas y biológicas. Por lo tanto, Violeta ha participado, igual que las colegas, en múltiples talleres, ponencias, redactan artículos, libros, capítulos, dan charlas, recorridos especiales. Y bueno, Violeta, como técnica académica de la Colección Nacional de Paleontología, es responsable del manejo, la gestión y la conservación de las distintas colecciones que albergan en el recinto. Pero además ella disfruta mucho también de un buen libro, de un café, de tiempo libre y sobre todo con su amada hija que nos acompaña aquí, de la familia y de los amigos. Entonces les pido un fuerte aplauso para nuestras científicas. Y el siguiente ejercicio es sobre todo darle voz a la experiencia de mujeres en la ciencia, ¿sí? Para que conozcan puntualmente qué significa, qué implica ser científica. Entonces, este es un ejercicio también de memoria, ¿no? De testigos vivos y sobre todo que se inspiren y que tengan la confianza en el público que nos acompaña de preguntarles lo que ustedes deseen. Lo repito, al final vamos a dar una serie de regalos a todos los participantes de este magnífico conversatorio. Para ello hemos formulado nada más 5 preguntas fundamentales que nos irán respondiendo cada una de nuestras científicas con la idea, repito, de que conozcamos como sociedad qué es lo que hace una geóloga, mineralogista, una paleontóloga y una química al servicio de la sociedad. Entonces voy a empezar con el primer reactivo y voy pasando el micrófono, ¿de acuerdo? Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál fue la persona o las personas o en qué momento decidieron dedicar su vida a una carrera científica? ¿Podrías hablarnos de ello, Teresa Pi? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por su presencia. En mi caso, yo decidí estudiar una carrera científica en el bachillerato. Tuve la oportunidad de cursar una asignatura que me pareció fascinante, que es la geología.
esa asignatura me permitió pues descubrir el mundo de los volcanes, de las rocas fosilizadas, y hice pues yo creo que en ese momento un clic en mi mente y dije, bueno, esto de que la historia de la Tierra se pueda leer en las rocas, eso es lo que yo quiero hacer. Y en ese momento decidí que iba a estudiar geología y realmente no pienso que no me he equivocado, estoy convencida que elegí bien. También es cierto que cuando la geología es muy amplia, y ahí lo que me llamaba más la atención era precisamente el mundo como chiquito, el de los minerales y los cristales. Y debo, pues un poquito para dar también enlace con lo que comentaba la doctora Lucero, debo reconocer que ninguna de mis maestras en ese entonces era mujer. No tuve ahí una inspiración directa. Esos referentes que sí existen en el mundo de la mineralogía los descubrí muy después. O sea, ya una vez yo había concluido la carrera. Gracias. Adelante, Olivia. Gracias, Teresa. Buenos días a todos. Muchas gracias por, como ya dijeron, estar aquí con nosotros, acompañarnos. ¿Cuándo nació el gusto por estudiar una carrera de ciencias en mi caso? Fue cuando yo creo que desde la secundaria, cuando yo me encontraba trabajando, estudiando a nivel secundaria, mi gusto por las matemáticas, la física, la química, la biología, me despertó un interés, un gusto por desarrollarme en esa área. Posteriormente, en mis estudios, mis estudios de bachillerato, decidí estudiar una carrera en ciencias que para mi gusto, para mi beneplácito, terminé estudiando entonces una maestría y un doctorado en la carrera en el área de la química. La química es una ciencia también muy amplia, que podemos determinar, como algunos de ustedes ya saben, la composición de las cosas, de qué están hechas, de qué concentración, podemos evaluar contaminación, podemos hacer muchas cosas y podemos entrar en muchos campos. Y digamos que esa es mi principal área de trabajo en la actualidad. Determinar qué hay, qué se encuentra y qué puede causar como efecto al ser humano. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Violeta. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos nuestra experiencia. Y bueno, yo les puedo platicar sobre mi decisión de irme hacia un área de las ciencias y bueno, enfocada a la paleontología y que está relacionada con mi mamá y mi papá. Los dos son biólogos. Mi papá era biólogo, mi mamá es bióloga, trabaja en la Facultad de Ciencias y entonces para mí y para mis hermanas, pues era un ambiente natural, familiar, ¿no? Estar inmersa en las ciencias, tener en la casa libros de ciencias, ir al laboratorio de mi mamá y estar ahí desde chiquitas. Entonces para nosotras era como algo muy, muy natural, ¿no? Muy cotidiano. En el momento en el que uno tiene que elegir hacia qué área se va en la preparatoria, pues era ya como natural, ¿no? Así como casi no tuve que decidir, bueno, a ver, me gusta esto, no me gusta, o sea, fue algo que me llamó inmediatamente. Lo que sí puedo platicar un poquito me salí del área donde mi mamá y mi papá desarrollaban su trabajo, pues yo me fui directamente hacia la paleontología, porque eso es lo que a mí me gustaba. En algún momento me gustaron primero los dinosaurios, pero ya después me fui encaminando hacia otras áreas y bueno, ahorita terminé trabajando en un área completamente diferente en la que yo me formé en licenciatura y maestría, pero está también dentro de las ciencias. Entonces es algo que me ha llenado muchísimo, descubrir otras áreas de las ciencias, no a las cuales yo estaba enfocada inicialmente. Entonces, bueno, mi decisión tuvo más que ver con esto, pero también, ¿no? Es un trabajo que me llena muchísimo y que me encanta y también como tratar de hacer este trabajo con otras generaciones, con estudiantes, por ejemplo, doy clases en la facultad, tratar de comunicarles y hacerles ver que el trabajo que se hace en las colecciones pues es muy importante y es otra área de la paleontología que muchas veces está olvidada. Entonces, bueno, pues eso es mi experiencia. Muchas gracias. Como vemos, nuestras científicas son realmente afortunadas porque hay un contexto social y familiar que les permitió estudiar primaria, secundaria,
preparatoria, universidad, hasta ser doctoras. Y es que no hay que olvidar que realmente, en el caso de nuestro país, por ejemplo, muy en las postrimerías del siglo XIX, las mujeres, las contadas mujeres que tenían una posibilidad de estudiar, eran para dos áreas, para ser maestras, las famosas escuelas normales, ¿no? Y alguna que otra medicina. Por ejemplo, nuestra primera médica titulada de México lo hizo a finales del siglo XIX y fue un escándalo porque una mujer iba a ver cuerpos desnudos. Entonces, hay que conocer la historia también y sobre todo no olvidar este contexto histórico, familiar y social que hace posible que niños y niñas puedan generar una vocación científica y poder continuar sus estudios. En ese sentido, desde la perspectiva como mujeres talentosas a cargo de laboratorios y colecciones, Teresa, empezamos contigo. ¿Por qué consideras que es importante estudiar una carrera científica o tecnológica? Muy bien, muchas gracias de nuevo. Miren, lo he pensado mucho y creo que lo puedo resumir porque si no estaría aquí horas platicándoles al respecto. Si lo quiero resumir, yo lo resumiría como un viaje individual, personal, y un viaje colectivo. El viaje individual para las personas que van a decidir qué van a estudiar es: me centro en mí mismo y decido qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento cómoda, en qué me siento feliz. Y en ese sentido es como hacer este viaje intentando que las influencias externas no me afecten demasiado. Si soy una persona curiosa que me interesa saber cómo y por qué y cuándo funcionan las cosas y no me rindo fácilmente, soy valiente, es probable que la ciencia sea una disciplina que yo pueda ejercer bien y aparte, como decía mi compañera Violeta, me llene plenamente. En ese sentido, lo primero es hacer para decidir optar por una carrera científica, es ese viaje individual. Y una vez hemos hecho ya la decisión, tenemos que saber que como mujeres tenemos el derecho, igual que los hombres, y las capacidades de realizar esa carrera. Y ya no nos va a influenciar tanto que nos digan, bueno, esto no es para mujeres o esto para qué sirve. Ya esa decisión nos va a permitir continuar con lo que realmente nos gusta hacer. Pero ese viaje individual no es suficiente. La ciencia pues tiene que ver con muchos problemas políticos y sociales que nos afectan. Y en ese sentido, la idea es que como científica, una mujer puede participar en hacer estos proyectos e intentar que el sistema político y social decida en base a esos estudios científicos qué es lo más conveniente. Déjenme explicarles un ejemplo que a mí me tocó directamente. Hay unos minerales que se llaman asbestos, no sé si hayan oído hablar de estos minerales. Son unos minerales que se rompen en fibras muy pequeñas. Si los inhalamos, pues estos fragmentitos entran en nuestros pulmones y pues morimos por enfermedades realmente letales como puede ser la asbestosis. En ese sentido, pues un mineralogista, aparte de hacer pues sus estudios en la colección y en el laboratorio, puede salir a campo, recolectar muestras y revisar si las muestras de un determinado lugar están o no contaminadas. Por tanto, a lo que yo les diría a las jóvenes es: entrar a las ciencias, querer entrar y participar y hacer esos estudios, pero también encaminar esos estudios a mejorar nuestro entorno. Yo también como mamá pienso que eso es muy importante para mí por el hecho de que quiero dejar un poquito un mundo mejor, aunque sea en nivel de un granito de arena de que lo encontré, y por tanto pues ese viaje, como les digo, social, ¿no? De ver a los demás, ver cómo ese conocimiento que yo adquirí en el laboratorio estudiando, pues puede tener un efecto en la sociedad. Creo que la dualidad está, porque bueno, si solo hacemos el viaje individual y digo voy a estudiar una carrera científica para ser el más listo, el más inteligente, pues ese viaje individual quizá no nos lleva mucho a ningún lugar y por tanto creo que se tiene que complementar ambos aspectos de la ciencia. Tanto, pues con eso yo resumiría pues, los dos motivos en el caso de mi vida. Muchas gracias. Adelante, Olivia.
Sí, al igual que la doctora Teresa, yo pienso que las mujeres tenemos el derecho de estudiar una carrera de ciencias. Se necesita en las ciencias que la mujer tenga parte, que forme parte de los trabajos, porque puede dar su propio punto de vista, que puede ser diferente o complementario a los que ya existen. Así que por derecho nos corresponde. Y quisiera platicarles algunos ejemplos, precisamente ahora que nos acompaña aquí la doctora Marie Curie. Ella es una de las mujeres más, yo considero de las más importantes en la ciencia, porque como ya mencionaron, hizo descubrimientos importantes, ¿no? De elementos químicos que tienen una función y de bases científicas que actualmente se utilizan, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Los rayos X, como ustedes saben, se utilizan para la parte de medicina. Y por otro lado, quisiera mencionar la contribución del trabajo de otra investigadora actual, como es, por ejemplo, la doctora Carico. La doctora Carico fue galardonada hace 2 años, si consideramos que fue en el 2023, con también el Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que como sabemos es la pandemia más importante que hemos, yo creo que vivido a nivel humanidad. Gracias. Pues reflexionando también en esta pregunta de por qué estudiar un área científica o técnica, creo que tiene, en mi caso, tiene que ver mucho con, hay mucho conocimiento por describir, muchas cosas por describir todavía. Si yo me voy al registro fósil, hay mucho que no conocemos todavía y que se necesita terminar de entender, terminar de extraer, de colectar de los yacimientos, prepararlo, describirlo y tratar de entender cómo eran esos organismos y cómo era la vida antes. Entonces, yo creo que un punto muy importante cuando hablamos de por qué estudiar ciencia es porque es importante conocer, bueno, en el caso de la paleontología, conocer qué existía en el mundo, qué existía en el planeta antes, cómo fue cambiando y a partir de eso tratar de entender hacia dónde vamos un poquito, ¿no? Ahorita estamos en un momento, en una situación muy compleja, tenemos la crisis climática, tenemos el uso excesivo de combustibles fósiles y eso nos está generando una situación muy complicada, una crisis climática muy intensa. Entonces, si nosotros podemos entender qué pasó cómo fue el pasado, cómo funcionaron todos los sistemas biológicos y climáticos, pues de alguna manera podríamos entender cómo va a ir cambiando el mundo, cómo va a ir cambiando el planeta a partir de la presión que nosotros le estamos metiendo. Entonces creo que tiene una aplicación muy directa, ¿no? En la parte de cómo podemos detener estos procesos que estamos viendo ahorita. Y también es la parte personal, ¿no? Que también como dice Tere, están como las cuestiones globales, poner nuestro granito de arena para tratar de ayudar a resolver algún problema específico, pero también como en la parte personal, ¿no? De no querernos quedar únicamente con lo que vemos en los libros y seguir buscando y buscando y rascando para encontrar más respuestas o encontrar muchas más preguntas, ¿no? Pero que esas preguntas tal vez nosotras no las podamos resolver, ni nosotras, ni cualquier otro investigador o científico o científica, pero se quedan ahí para las siguientes generaciones, ¿no? Para que otras niñas vengan, otros niños vengan y traten de seguirlas resolviendo y entre todos, pues tratar de resolver ciertas problemáticas que podamos tener. Muchas gracias. Pues como vemos, un elemento que aglutina las ideas de nuestras científicas es esa insaciable curiosidad, pero esa capacidad también de asombro inagotable que acompaña la carrera científica. De modo que ellas son una muestra también, un botón, para apretar un botón, de que su afición coincide con su ocupación. Y eso es lo maravilloso también del mundo científico, ¿no? Cómo puede desde su trinchera, colocando este granito de arena por el que nos ocupamos, todos tenemos que trabajar, recibimos una remuneración, un sueldo, pero también de cara a lo que está pasando en nuestra sociedad micro y macro.
Entonces, desde esa perspectiva y en tu opinión, la opinión de cada uno de ustedes, ¿cómo buscan promover que las niñas y las jóvenes en su entorno, en su escuela, elijan una carrera científica? ¿Desde qué trincheras? ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo lo han experimentado o transitado? Sí, otra vez yo diría que son dos cosas, ¿no? La primera otra vez es más personal, es desde mi lugar de trabajo, trabajando constantemente, siendo rigurosa con lo que hago, pero al mismo tiempo pues tengo que comprometerme con que lo que he aprendido lo divulgo y lo difundo con las generaciones más jóvenes. Y tengo que entender que ese conocimiento no es mío, seguramente alguien me ha ayudado en el camino a adquirirlo y por tanto generosamente tengo que compartirlo. En ese sentido, yo creo que el primer punto es siendo un buen ejemplo, que la gente que interactúe conmigo vea que realmente la carrera científica es una carrera, no, pues todos hemos visto películas, ¿no?, de los científicos malvados y todo, pues deshacer un poquito ese estereotipo. Y en segundo lugar, pues como estamos en una posición privilegiada, tenemos que insistir nosotros en que mejore la educación en todos los niveles. A niveles de primaria, lo que a mí me preocupa muchísimo, primaria y secundaria, es que sigan los estereotipos de que hay labores, trabajos que la mujer no puede hacer. Tanto yo me sentiría satisfecha si la educación primaria y secundaria, no digo que les llenara la cabeza tanto de contenidos, pero que al menos no les dijeran que hay cosas que no pueden hacer. Y ya en secundaria se trata de fomentar, secundaria y bachillerato sobre todo, como fue mi caso, fomentar la vocación científica, generando unos buenos programas de orientación vocacional que acerquen a los jóvenes realmente a lo que hacemos en el campo científico. Yo estoy convencida, y porque lo he visto, que un buen experimento de cristalización de minerales con un buen profesor genera muchas vocaciones científicas. Gracias de nuevo. Gracias, Tere. Comparto los criterios que nos acaba de mencionar Teresa, pero también quiero comentarles desde mi punto de vista cuál sería la manera para que lográramos que las chicas, y no nada más las chicas y chicos puedan estudiar ciencias. Yo creo que lo podemos hacer desde dos trincheras. Desde, la verdad, aplaudo a los papás que nos acompañan el día de hoy, porque le dan esa opción a sus hijos e hijas. Entonces, yo creo que desde casa, démosles las mismas oportunidades a las niñas que a los niños, no estereotipemos los trabajos que pueden hacer unos y otros, porque yo creo que los podemos hacer en calidad a ambos géneros, desde ese punto de vista familiar. Y desde nuestra trinchera como profesoras, pues yo tengo propuestas, ¿no? Una propuesta es platicarles a las niñas las ferias de ciencias. ¿Por qué, por ejemplo, el aceite, la sal se puede disolver en agua y no en aceite? Desde tratar de explicarles por qué ocurre una cosa, por qué no ocurre otra. Yo creo que desde ahí está el primer punto. Segundo punto, pues podemos invitar a las chicas y chicos también a que participen en ferias de divulgación un poco más en forma, ¿no? Donde se puedan explicar de manera muy sencilla los fenómenos o acontecimientos que ocurren, ¿no? Y como tercera parte, ya en mi trinchera, digamos, como investigadora, como científica, pues abrirles las puertas a los laboratorios para que ustedes tengan acceso a conocer equipos, herramientas, podamos hacer experimentos y podamos responder con términos sencillos que podamos entender todo el mundo lo que está ocurriendo. Gracias. Pues todas coincidimos en eso, ¿no? La parte de la docencia es primordial y es muy importante para comunicar y para dejar esa semillita plantada en las estudiantes, ¿no? Creo que eso, si no estuviéramos nosotras trabajando como docentes, dando una clase, creo que sería un poquito más difícil comunicar y dejar esa semillita en
en las estudiantes. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Como la docencia y darles a conocer lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Y sobre todo como animarlas, empujarlas a que sigan ese interés que tienen, ¿no? Si están las estudiantes en la Facultad de Ciencias estudiando biología, es porque les interesa alguna rama de las ciencias, ¿no? De la biología, no necesariamente paleontología. Pero tal vez llegan a la clase sin querer saber de paleontología y al final, si tú les siembras las preguntas adecuadas, ellas solitas van a querer seguir aprendiendo y aprendiendo. Y no porque se quieran dedicar a la paleontología, sino porque tienen esa curiosidad natural que todos los humanos tenemos. Entonces, bueno, la parte de la docencia a nivel de licenciatura es muy importante, es una forma de acercarnos a ellas. Creo que también es muy importante esta parte de no poner barreras, ¿no? Creo que también tenemos que entender que la realidad de cada una de las personas que llegan a un grupo es muy diferente. Entonces, así como pueden haber personas que trabajan y su disponibilidad de tiempo es mucho menor, también hay mamás siendo estudiantes, ¿no? Entonces, entender cómo hay algunas barreras, algunos límites que si nosotros los tomamos en cuenta, ellas van a poder fluir de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy importante, incitarlas y tomar en cuenta la realidad de cada persona. Y la otra es también el trabajo que podemos hacer desde los centros de investigación hacia afuera, no solo en la parte académica o universitaria, sino dirigirnos desde la educación básica, ¿no? En las primarias, en las secundarias, cómo podríamos nosotras transmitir esa pasión que tenemos y esas preguntas que siguen quedando ahí, ¿no? Así, a ver, hay que resolver este pequeño problema, ayúdenme, ¿no? Con niñitos chiquitos. Entonces, ellos solitos van a ir adentrándose en este mundo de las ciencias y van a encontrar de manera natural cómo resolver esas pequeñas preguntas también les genera satisfacción a ellos, ¿no? Entonces, esos retos que nosotros podemos llevarles desde chiquitos, o sea, no esperarnos hasta licenciatura, ¿no? Sino, yo creo que la etapa de la primaria es básica para que ellos mismos se vayan dando cuenta de que pueden llegar a resolver cualquier pregunta que ellas quieran y ellos quieran. Entonces, también es incidir en la educación superior, pero también desde chiquitas. Sería muy importante. ¿Ahí me escuchan? Ah, ya. Bueno, como vemos en esta última ronda, nuestras científicas hacen efectiva la función tripartita de la universidad, que es generar investigación, también extender la cultura o divulgarla, ¿no? Y sobre todo la parte docente. Y a propósito de ello, de la divulgación, que es un estadio después de que hicieron muchas investigaciones y bajar a nivel de banqueta, vamos a hablarlo así de manera rústica, ¿sí? Ese conocimiento tan abstracto, tan dificultoso, tan técnico, para que todos lo entendamos, todos los legos o los que no nos dedicamos a ese campo disciplinario lo entendamos. Y en ese sentido, el Instituto de Geología, pues con la idea de poner en situación esta ciencia generada en laboratorios, en gabinetes, en museos, en cubículos, organiza desde hace 10 años una feria de las ciencias, donde nuestras científicas y también nuestras caracterizaciones nos acompañan aquí en la Alameda y el museo. Y este año pues lo vamos a celebrar el 18 de mayo, entonces están invitadísimos a venir a platicar con los geocientíficos. Hay talleres, maquetas, cómo funciona un volcán, las cuevas, la explicación de los suelos, todos los minerales que usamos en nuestro celular y la televisión, ¿sí? Entonces, como vemos, también nuestras científicas nos han compartido al final cómo hay un trabajo desde lo individual que responde también a lo colectivo, porque el conocimiento se allega de distintas aristas y personalidades y resulta ser colectivo, ¿no? Aunque generalmente en la academia se firma con el nombre, una autoría que puede ser individual o compartida. No obstante, en ese mundo que puede sonar perfecto, también hay otros problemas en la academia, en la ciencia, específicamente en el caso de muchas mujeres, de algunos hombres, pero estamos problematizando históricamente a las mujeres. Hay muchos problemas de apropiación.
de silenciar la voz. Quizá lo conocen o no, pero durante muchos siglos, hasta hace siglo y medio, muchas mujeres que escribían novelas, excursiones de viaje, ilustraban dinosaurios y fósiles, no podían firmar con su nombre por las imposturas del mundo masculino. Y eso paulatinamente ha ido desapareciendo, pero son prácticas estructuradas también en la sociedad de una carga incluso milenaria. Entonces nos encontramos también con problemas hoy por hoy lo repito, de apropiación del conocimiento, incluso entre mujer contra mujer, o sea, no nada más hombre-mujer, también de invisibilidad, de muchos mitos, o lo que refería nuestra querida Teresa, este estereotipo del científico. Para empezar, es hombre y está loco y usa una bata blanca y los pelos hacia arriba, pero las científicas no, ¿no? Y bueno, y también, por ejemplo, escuchándolas, recordé este refrán que quizá ustedes conozcan, o sus mamás o sus abuelitas, que durante mucho tiempo se usó. Y decía que algo así como mujer que sabe latín, es decir, ciencias, no tiene marido ni tiene buen fin. Y eso predominó durante décadas y siglos, ¿no? Como repito, afortunadamente el panorama ha ido cambiando. Perdón, eran brujas, ¿no? Y eran también consideradas muchas brujas. Las primeras químicas, las alquimistas, fueron condenadas como brujas y muchas de ellas quemadas efectivamente. ¿Sí? Porque la asociación de mujeres es peligrosa, o sea, históricamente ha sido peligrosa que otra mujer hable con otras, y ahí vemos otras prácticas ancestrales como la del tejido, los bordados, porque es cuando haces comunidad e intercambias conocimiento o experiencias, ¿no? Pero bueno, regresando a estos desafíos, a estas imposturas, Teresa, empecemos contigo, o como está bien, Violeta, empecemos contigo. ¿Cuáles han sido, desde tu perspectiva, los principales retos o desafíos para desempeñar tu práctica científica? ¿Puedes compartirnos retos familiares, sociales, económicos, culturales, profesionales? Algo que nos compartas. ¿Qué implica, y con eso termino, qué implica también luego esta multitud de roles como científica, responsable de una colección nacional, mamá, hija, prima, compañera, vecina, articulista, ponente, maestra? Compártenos, por favor. Bueno, yo creo que uno de los primeros retos a los que me enfrenté cuando ya me dediqué a trabajar de lleno en la colección fue superar estas barreras de tú eres un técnico académico, tú eres un técnico académico. Tú no puedes proponer, tú no puedes liderar algún trabajo, ¿no? Y bueno, fue un problema que tuve por mucho tiempo en el instituto. Ahorita tengo mucha más apertura para desarrollar estos proyectos, para dar clases, incluso para seguir formándome como profesional de las colecciones. Entonces, yo creo que ese ha sido un reto muy importante, no solo por ser mujer, sino también por ser técnica académica. Entonces, eso creo que es un problema y no creo que sea solo particular, ¿no? Creo que esto se puede ver repetido en muchas otras instancias o departamentos. Y bueno, también en este punto me he enfrentado mucho a que como eres mujer tú no entiendes de tecnología. Entonces, si necesitamos resolver alguna parte de tecnología, pues llamemos a otra persona que no sea una mujer, ¿no? Entonces, eso es muy complicado y es justo algo que trato de romper con las estudiantes que tengo. Tengo varios estudiantes y estudiantas de servicio social y a mí me gusta dejarle a las chicas la parte informática. Ellas se dedican a resolver problemas de la computadora, de los escáneres, de las impresoras. ¿Por qué? Porque han sido, además de que han sido muy buenas resolviendo los problemas, ellas solitas encuentran las respuestas, encuentran cómo solucionar cualquier problema que tengamos, ¿no? Por supuesto que nos ha costado trabajo porque son trabajos y problemas que necesitan ensayo y error, pero ellas han demostrado que son tan capaces
como cualquier otra persona. Entonces, eso es algo que a mí en su momento me ha conflictuado mucho, pero ahorita pues ya es así como, ok, lo que nos hace falta es cambiar la visión y demostrar que también nosotras podemos resolver de igual manera esos problemas específicos. Y la otra, ya como en el ámbito más familiar y personal, compaginar la maternidad con un trabajo, con los horarios establecidos, con los tiempos de entrega, con la carga de trabajo. Yo creo que eso siempre en la cabeza de otras personas ha funcionado como ya es mamá, ya tiene una barrera, ya no va a poder cumplir, ya no va a poder dar lo que se necesita, ya va a empezar a faltar, o si falta, bueno, pues es que ya no es su prioridad el trabajo, ¿no? Sí es complicado compaginar la parte de la maternidad con un trabajo académico, pero aquí estamos, ¿no? No soy la única mamá, seguramente hay muchísimas más en toda la universidad o en las escuelas públicas, en primarias, secundarias, en cualquier oficina hay muchas mamás y todas podemos cumplir nuestro trabajo. Por supuesto que de repente tenemos un hijo o una hija enferma en casa, pues por supuesto que no vamos a ir al trabajo, ¿no? Porque también tenemos ahí como ciertas prioridades, ¿no? que atender. Pero eso no significa que ya dejamos nuestro trabajo o que lo vamos a hacer mal. Entonces yo creo que esos son como mis principales retos de manera muy personal. Yo quiero enfocar esta respuesta hacia una problemática, digamos, económica. Yo creo que Violeta ya definió muy bien la parte que tenemos que dividirnos para hacer actividades académicas o en el hogar, pero también está la parte, yo creo que muy importante, que es la económica, porque desde chiquillas o chiquillos nos mencionan que ¿cómo vas a estudiar una ciencia? Te vas a morir de hambre, porque son términos que yo he escuchado. Sin embargo, créanme que pueden dedicarse a estudiar ciencia y pueden vivir de hacer algo que les guste y les apasiona. Créanme que no les va a costar trabajo llegar al trabajo, hacer sus actividades, lo hacen con mucho gusto. Y qué mejor que además de que haces algo que te gusta, te paguen por eso, ¿no? Entonces, ese es yo creo que uno de los principales retos. Otro reto también es que aunque ya el punto de vista de la mujer es entendido y es aceptado en los diferentes ámbitos, todavía nos encontramos el rechazo de cierto grupo de hombres, desafortunadamente existe. Y como lo mencionaba hace un momento, desde casa démosles las mismas oportunidades a las niñas que a los niños. No coaccionemos su futuro basándonos en el género. Gracias. Muy bien. Yo, en mi caso particular, tengo que decir que he sido muy afortunada. No siento que por cuestiones de género se me haya limitado a nivel familiar o a nivel de la universidad. Eso sí, también tiene que ver con mi carácter. Cuando me dicen esto no lo puedes hacer, pues lo que hacen es motivarme a hacerlo. Y en ese sentido, pues esas decisiones las tomo, como dije antes, haciendo ese viaje interior. Lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Pero esta cuestión, que la comparto yo también con Violeta, es la idea de que a veces es difícil compaginar. Yo tengo 3 hijos, es complicado compaginar la carrera académica, que es muy demandante, no tiene un horario definido. Si toca terminar o cumplir con unos determinados requisitos, a veces es en fin de semana, en domingo, en noche, pues eso significa que vamos cansadas mucha parte del tiempo, pero pues vamos cansadas pero felices. Es mejor eso que descansadas e infelices. Y en ese sentido es una limitación que no es exclusiva de la ciencia o de las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, sino de las mujeres que trabajan y tienen hijos, ¿de acuerdo? Quizá no quiero terminar sin mencionar la cosa que a mí me ha supuesto un reto más difícil de superar, que es el hecho que si bien a mí no me ha afectado tanto las cuestiones de género, sí he visto cómo estas cuestiones afectan a mis estudiantes. Y les quiero platicar, porque es una cosa que actualmente aún me duele, el caso de la estudiante que yo tuve de maestría más brillante, que es una chica que murió en la pandemia por feminicidio. Su pareja nunca aceptó que ella fuera una chica mucho más brillante, mucho más exitosa y mucho más destacada. Y lo comento
Ya sé que hay aquí personas chiquitas, pero también es engañarles pensar que vivimos en un mundo ideal, y ese es el reto como más difícil de decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que el hecho de destacar sea algo que te pone en peligro en algunos momentos? Históricamente lo leímos en los libros, pero no seamos tan ingenuos, incluso actualmente pasan esas cosas. Y también hay otros casos en que hay personas que tienen una habilidad excepcional y las vemos y les decimos, oye, sería bueno, y la familia no los apoya y de un día para el otro les dicen, oye, ya ponte a trabajar, ya estuvo bien el cuento, empieza ya a hacer algo con tu vida. Y eso también es duro como académicos, porque pues aunque queramos nosotros impulsar la ciencia, necesitamos también que la familia y el entorno nos apoyen a detectar pues esos talentos. Gracias. Pues como vemos son muchos los desafíos también, o sea, la otra cara de la moneda de la práctica científica, y que no obstante estar desempeñando justamente esta práctica científica, contendiendo por becas, proyectos, al igual, de hombro a hombro con otros, con otras y con otras, también tiene esta ventana, digamos, permite generar conciencia sobre lo que está pasando, porque no hay que olvidar que también desde la academia, desde los laboratorios, desde la docencia, se están sembrando esa conciencia de hacer un cambio, pero también son como esos pequeños caleidoscopios para mirar la sociedad y todo ese engranaje tan complejo que lo integra, ¿no? Y es que otro elemento importante de la práctica científica son estos programas, tradiciones y linajes. Como lo dicen nuestras compañeras, revisan o coinciden en el tiempo con hombres y mujeres muy brillantes, pero que lamentablemente no todas pueden colocarse o consolidarse en una carrera científica por imposturas de género, sociales, familiares, pero también vemos la otra cara. Por ejemplo, ya dándole otro matiz también importante, es que históricamente, o sea, nos regresamos a las cifras, la primera ingeniera titulada de este país apenas lo hizo en 1930 y era hija de ingenieros. Y cuando ella se tituló, Concepción de Mendizábal, como ingeniera civil, salió un periodicazo donde decía, bueno, está bien que se haya titulado esta señorita, la señorita Concepción, pero no hay que olvidar que el trabajo de ingeniería es para cerebros robustos, o sea, dando a entender que las mujeres teníamos un cerebro débil todavía en 1930. Van a pasar 20 años, es decir, hasta 1950, que se va a titular la primera ingeniera geóloga de nuestro país, Josefa Cuevas, y otros 15 años más para que en 1965 acontezca lo propio en el Instituto Politécnico Nacional, otro de los bastiones educativos de nuestra nación, igual que la Universidad Nacional, la UNAM. Y lo interesante también de estos fenómenos, con estos claroscuros que brillantemente aquí nos han expuesto las compañeras, es que hoy en día la matrícula en ingeniería geológica, es decir, en ciencias de la tierra, está representada más del 50% por mujeres. Ahora son más mujeres las que están estudiando ingeniería geológica, ingeniería petrolera, y estos campos que en su momento, hace todavía algunas décadas, eran ciencias duras para hombres, y no, la delantera va cada vez más por las mujeres. Y bueno, ya prácticamente para cerrar este ciclo y llegar a la parte de los regalitos, yo quiero mandar un saludo público a nuestra querida doctora Edith Fuentes, otra de las científicas del instituto que nos acompañan. Aquí está. También nos acompañan algunos, bueno, obviamente nuestro jefe del museo, el maestro Luis Espinosa Rubarrena, que es paleontólogo. El doctor Fernando Núñez, que es geólogo también del instituto y que nos congratula con su presencia. El ingeniero Julio Caballero, que es el coordinador de divulgación de este museo, y el maestro Jesús Aceves, que es el coordinador de divulgación y quien está haciendo posible la transmisión vía internet de este maravilloso conversatorio.
Entonces, para cerrar de manera, digamos, ya muy breve y pasar a los obsequios, yo quisiera preguntarles, por último, ¿cuál es la ruta o rutas para inspirar a nuevas generaciones? Ya hablamos de la docencia, de las ferias, pero algo que quieran acentuar, se los agradeceríamos muchísimo y con la idea de inspirar a más niñas y jóvenes en estos campos disciplinarios. Yo creo que es importante y tal vez ya lo dije, pero creo que es algo para mí básico, dejarlas preguntar, que pregunten lo que quieran, que experimenten, que se ensucien, que jueguen, que agarren, que corran, no limitarlas, quitarnos desde chiquitos, quitarles esa idea de la cabeza de no te puedes mover, tienes que estar quieta, ponte vestido, no estés corriendo, no puedes usar pantalón, o sea, todas esas barreras que traemos construidas socialmente, ¿no? Y que yo creo que ya son menos, ya se van viendo menos permeadas en la sociedad, pero yo creo que eso es básico. Si desde chiquitas les damos el mando de pregunta, si algo no te parece, dilo. Si te quedaste con una duda, no te la quedes. Tienes todo el derecho de seguir conociendo. Y si la persona a la que le preguntaste no sabe, vamos a otro lugar a preguntar. Pero nunca dejes de tener curiosidad. Y creo que eso es muy importante. En las chiquitas y los chiquitos, si nosotros les ponemos esos límites, esas barreras desde pequeños, su cabeza va aprendiendo de otras maneras, ¿no? Entonces, si les damos la libertad de seguir preguntando, estoy segura que vamos a tener muchas más científicas, muchas más niñas formándose en esas áreas. Y no solo en las ciencias, en las humanidades, en las sociales, en la geografía, en todas, en la ingeniería, ¿no? Que yo creo que mi concepción, mi percepción más bien es que en las ingenierías o en la facultad de ingeniería, pues hay muy poquitas mujeres, ¿no? Y eso tiene una implicación muy, muy fuerte, ¿no? Cuando vas a la facultad, o cuando yo pasaba por ahí, cuando era estudiante en ciencias, uno se sentía mal, una mujer se sentía mal de pasar por ahí, ¿no? Porque las miradas las sentías así como de manera muy, muy incómoda, ¿no? Entonces, desde chiquitas, vamos a quitarles esas barreras y que inunden cualquier área que les guste, ¿no? Hacer lo que ellas quieran. A mí me gustaría contribuir en esta pregunta desde el punto de vista de las aulas, la parte docente, en el punto de que como profesores tratemos de hacerles más eficiente la transmisión de conocimiento a los alumnos. No presentemos las ciencias como una parte dura, como una parte inalcanzable. Yo creo que la primera parte es sembrar la semilla por el gusto, de manera sencilla, y si ya esa persona quiere dedicarse a ciencia, tendrá tiempo para hacerlo por su parte, porque ya será un gusto personal. Y yo creo que esa es mi contribución para esta pregunta. Yo contestaría esa pregunta con una reflexión. Yo casi estoy convencida que siempre que decimos que una cosa no nos gusta, es que no la conocemos. Tenemos que perderle el miedo a las cosas. Cuando decimos odio las matemáticas, quizás si le damos una oportunidad, no tienen por qué ser las matemáticas, puede ser la paleontología, los minerales. Si ese tema que nos interesa, hacemos el esfuerzo de entender un poquito al nivel en el que estemos, vamos a descubrir un mundo maravilloso al que le podemos dedicar toda nuestra vida. Yo también hago la reflexión y digo, aunque no estemos en la academia, nosotros somos muy afortunadas. Estar pues, en la academia es un privilegio, pero una carrera científica te da también espíritu crítico. Ves el mundo diferente porque entiendes más cosas. Y en ese sentido, si usas bien esos estudios universitarios, ¿qué significa usarlos bien? No usarlos como para decir, yo ya soy licenciado y soy superior a ti, sino para entender el mundo y ayudar a la gente. También la ciencia nos hace mejor personas. Gracias. Muchísimas gracias por ese magnífico conversatorio. Y haciendo eco lo que nos mencionaba Violeta, vamos a pasar el micrófono al público para los obsequios y pregunten. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguno de ustedes del público, a nuestras científicas del panel
o a la doctora Elizabeth Sollero, a Ana Lilia Hernández también que nos acompañan. ¿Alguien se anima? ¿Tienen alguna pregunta, comentario de los niños específicamente? Y si no, vamos a pasarle el micrófono para que se vayan animando al maestro Luis, el jefe del museo, que tiene un comentario. Adelante, maestro. Pero a él no le vamos a dar obsequio porque es el jefe del museo. A los demás sí, ¿de acuerdo? Sí, bueno, el obsequio ya me lo dieron, o sea que no, escucharlas y además decir que como creo un hombre aquí presente, no tengo absolutamente nada que agregar ni nada. Mi único comentario era el agradecimiento y la admiración, pues aparte de que estén aquí, pero porque conozco sus trayectorias y exactamente como se dijo, el ejemplo que ustedes representan para niños, niñas y otros investigadores o personas. Yo nada más quería hacer un comentario que se me hizo muy interesante el planteamiento de cómo podemos contribuir con ese granito de arena y está muy bien pero no está muy bien porque después de todo el tiempo que llevo aquí trabajando con algo relacionado con la divulgación, por ejemplo, yo me puedo, y hay bastantes personas, y decir, está entre el público algún maestro o maestra que alce la mano. 1, 2 personas. Felicidades. Y además pido un aplauso para ellos. Porque creo que este esfuerzo que ustedes pueden hacer con sus familias o pueden ser con sus estudiantes, pero de licenciatura, de maestría, de doctorado, no es, sino como lo dijo la doctora Pi, es la primaria y la secundaria, en donde tenemos que ser de alguna manera modelos a seguir, ya no tanto de los niños, porque no nos va a dar oportunidad de hablarle a tantos miles de millones de niños, sino a los profesores que tengan la generosidad de venir con sus alumnos a escucharlas, o a escuchar a los estudiantes que están terminando sus maestrías, o a escuchar a los investigadores que nos hacen favor de indicarnos muchas cosas acerca del ambiente, del suelo y demás. Los niños lo pueden oír y alguno entenderá el mensaje, pero si lo oyen sus maestros, podrán hablar de ello en las clases. Entiendo que están cansados y que cuando llega el sábado quieren levantarse más tarde, pero hace un momento, y aquí no me dejará mentir la doctora Sollero, teníamos la sala llena a plenitud de estudiantes del CCH y estaban aquí porque aquí estaba su maestro y porque su maestro el próximo lunes cuando tenga clase les va a decir a ver qué aprendieron de los peces payaso y de Nemo y demás con un alumno que está haciendo su maestría con eso. O sea que la estrategia a nivel de gobierno es que le dieran estímulos a los profesores de primaria y de secundaria a que asistieran a foros como este, o de hecho que la misma SEP hiciera foros en donde invitaran a que los profesionistas o los científicos en este caso sirvieran como modelo para que los papás se den cuenta que esos señores ya viejitos un día fueron chiquitos como mis hijos y finalmente pudieron tener una vida y no se murieron de hambre, como dijo la doctora, que todos los papás quieren que sean arquitectos, contadores e inclusive ingenieros para que tengan mucho trabajo. Y que estas heroínas están mostrando que se abre brecha y que se puede generar formas de vida para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y justamente en agradecimiento a su participación, bueno, ya me da muchísimo gusto que hay 2 niños que levantaron la mano, pero a las niñas pequeñas les queremos dar un obsequio, a Elena y a la niña de vestido azul, por estar aquí, muy atentas, y nos van a dar el obsequio en manos de la doctora Elizabeth Sollero y también de la doctora Ana Lilia Hernández, que nos va a ayudar a entregar el obsequio a la pequeña Elena y a la niña de vestido azul.
Y esto ya se está poniendo interesante porque, muy bien, un aplauso para ellas. Eso está poniendo interesante porque aquí tenemos a una participación. A ver, ¿qué te gustaría platicar, preguntar? Adelante. Hola. Ponte así. Mi pregunta es si alguna vez les dijeron que no podían estudiar lo que ahorita están, o lo que estudiaron más bien. En mi caso, sí y no. Yo lo que comentaba hace un momento, estudiar química, ay, ¿cómo vas a estudiar química? ¿Cómo vas a vivir de eso? Pero luego vieron que a mí me gustaba mucho, que yo tenía la habilidad para hacerlo y me dejaron, de alguna manera, ¿no? Pero pues como bien dijo Tere hace un momento, yo no me iba a dejar que me dijeran qué tenía que estudiar o qué querían ellos que estudiara. A mí me gustaba la química y yo ya había tomado esa decisión. Entonces, mi recomendación es que hagan ustedes, dedíquense a lo que a ustedes les gusta, hagan de esa habilidad o de ese gusto algo de lo que puedan vivir en el futuro, porque créanme que de esa manera lo van a hacer con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahí va su obsequio a la niña, de manos de… Doctora Madame Curie, aquí un de la obsequio para- doctora Marie Curie. Ahora te lo da. Adelante, por favor. ¿Quién fue su mayor inspiración para hacer lo que están haciendo? Un comentario, Lucero, para tu reservorio de detalles de discriminación. A las mujeres no las dejaban entrar a las minas hasta finales del siglo pasado. Mi mayor inspiración, yo creo que tal vez cuando era chiquita no lo tenía muy bien procesado, ¿no? Pero el hecho de ver a mi mamá en un laboratorio con puras mujeres, porque ese laboratorio era liderado por puras mujeres. Yo creo que eso de alguna manera me inspiró a mí y me abrió las puertas para decidirme por un área de las ciencias, porque no lo veía mal, ¿no? O sea, para mí era muy natural que las mujeres estuviéramos en esos lugares, en esos laboratorios, ¿no? Muy fuera de la concepción de lo que se tenía pensado en ese momento de qué tenía que hacer una mujer, pues estar en casa cuidando a sus hijos, ¿no? Que es también un trabajo muy cansado, ¿no? No es que no sea trabajo. Pero mi idea o el hecho de ver a mi mamá ahí y a otras mujeres, pues a mí de alguna manera me inspiró a seguir ese camino. No me dijeron que no, cuando le dije a mi mamá y a mi papá que quería estudiar biología, pero sí hubo ahí como una presión por parte de mi papá de, bueno, vas a estudiar biología, pero vas a estudiar lo que yo estudié. No, o sea, no, ese no es mi camino, ¿no? O sea, sí me voy a las ciencias, me gustan, pero mi camino es otro, ¿no? Entonces ahí sí tuve como una presión. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El niño, por favor, le damos la voz y luego a la compañera. ¿Quién fue la persona que más las apoyó? ¿Qué más nos apoyó? Bueno, es que no es una persona en particular, seguramente pues tu familia, ¿no? En completo, no es solo tu mamá, probablemente tu mamá y tu papá, ¿no? Pero pues creo que también los maestros que encuentras en el camino, no podría yo en mi caso decir únicamente un nombre. Y pues voy a aprovechar también para como cuando decían lo de la inspiración, ¿no? ¿Qué inspiración? Fíjense que igual cuando cursamos la carrera, igual esa inspiración en nuestra época, yo creo que del plantel soy la más viejita, no había maestros mujer. La inspiración la teníamos que buscar en los libros, ¿no? Y es cuando empiezas a investigar en los libros, como decía también la doctora Lucero, que ahí encontramos la inspiración de personas que realmente fueron pues borradas de la historia, pero que ahí están. Tanto yo diría, la inspiración la tenemos que tener cada día con las compañeras de trabajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tanto como que pueda yo decir un nombre de una persona se me hace muy difícil, ¿sí? Gracias. Adelante, por favor. Yo serían como dos cosas, sería a nivel de comentario. Yo creo que hay algo que están enfocándose mucho primaria y secundaria. Estos niños actualmente están desbordados de las pantallas y los youtubers y todo. Entonces mi invitación sería, aprovechando que hay maestras y maestros acá, que lo hagan divertido. O sea, le falta, o sea, yo sé que la ciencia puede ser muy divertida, ¿saben? Pero yo escucho los comentarios de mi hijo y los compañeros y resulta que la biología es
¿no? Porque la maestra, de verdad hay una cuestión de no hacerlo divertido, no hacerlo llamativo. Entonces hay una cuestión como del deber ser, porque pues me tocó dar biología, me tocó dar química, pero hay una parte que se les olvida que por ahí se fugan. Deja de ser divertido muchas veces por el docente y deja de ser llamativo muchas veces por el docente. Cuando a lo mejor el niño o la niña, les voy a decir en el caso de matemáticas del mío, o sea, le encantaban las matemáticas y por una docente, de repente dijo, las detesto. Y cuando veníamos de muchos años de tener mucha disciplina y mucho encanto por las matemáticas, entonces creo que hay una tarea también por parte de los docentes de hacerlo no solamente divertido, sino que si van a dedicarse a la enseñanza, pues que lo hagan formativo y lo hagan desde el amor de enseñar y el amor de involucrar a las chicas y a los chicos. Y el segundo comentario es que escuché que decían, ¿cuántos padres hay aquí? Si nosotros dejamos de nombrarnos, habemos muchas mamás acá. Y la mayoría de las veces venimos a las mamás a hacer las tareas con los chicos y las chicas. Entonces, si desde ustedes no nos nombran y no nos visibilizan, ahí hay algo, todavía hay una tarea que hacer para seguirnos nombrando, porque recordemos que lo que no es nombrado no es visibilizado. Entonces, por ahí sería mi comentario. Gracias por tu comentario y efectivamente tenemos que ir cambiando esta narrativa. La hemos ido cambiando en las últimas décadas. También en la comunidad hemos ejercitado estos incluso lenguajes inclusivos, pero además también con estos pequeños ejercicios de salir del laboratorio, del aula, de reconocernos también, como lo decía Violeta, en la universidad hay varias categorías donde hay investigadores, investigadoras, profesores y técnicas y técnicos. Y somos lo mismo, o sea, ninguno es mejor que el otro, simplemente son funciones distintas, ¿no? Entonces, la idea es seguir efectivamente dialogando, hacer esos ejercicios también discursivos, y te agradecemos mucho el comentario porque efectivamente muchas veces el pilar está en las mamás, ¿no? La mamá está aquí haciendo la tarea, mandándote aquí a Cuyao, monitoreándote. Entonces, gracias por tu comentario. Tenemos otro comentario en el público. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un gran placer el conocerlas y voy a comentar. Desde mi experiencia como profesora, yo trabajo por mi cuenta y ciertamente apoyando lo que está diciendo la mami anterior a lo que yo dije, bueno, a lo que yo voy a comentar. Mi trabajo ha sido también concientizar a las mamás, porque yo por trabajar por mi cuenta trabajo en forma individual y ese alumno yo hago que viva las matemáticas, que es a lo que me dedico. Entonces, se le llama taller de matemáticas, ahora ya le llamamos apoyo y jugamos y enlazo la risa con el conocimiento, pero batallé mucho porque en los años anteriores las mamás eran las que iban y decían, no, ya no va a venir mi hijo, porque usted se dedica a jugar con él. Así me lo decían. Yo vengo de allá de la alcaldía de Tláhuac y ya llevo más de 20 años trabajando allí, entonces sí ha sido todo un camino recorrido. Actualmente pues ya se quitaron un poco esas ideas y con gusto me los llevan. Y los chicos mismos salen y lo dicen. Ya enlazan su conocimiento con algo como por ejemplo un juego de ajedrez, un juego de damas, pero entienden esa parte que hay detrás de ese juego. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué beneficios te va a traer a ti? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Y por ahí tenemos otra participación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Complementando como comentario lo que decía la mamá anterior, a la maestra, a la docente, yo vengo acompañando a mi hija ahorita, ¿no? Pero la mayoría de todas las cosas o de todas las veces lo que hacemos es nosotros mismos como padres les matamos los sueños a nuestros hijos. Y es algo que no se debería de hacer, ¿no? Tú persigue tu sueño y esfuérzate por tu sueño, que mi trabajo es hacer que tu sueño se logre, ¿no?
Entonces, no es que nosotros, o yo a mí me encanta salir con mi hija, y estábamos viendo y le decía, mira, ¿y qué se forma? ¿Y esa fórmula cuál es? ¿Y qué significa la P? ¿Qué significa la S? ¿No? Pero por eso tengo San Google y lo busco, ¿no? ¿Qué significa la S? Ah, sí, mira, ese es plomo, ¿no? Ah, sí, mira, ese es azufre, ¿no? Entonces yo creo que no es que yo no quiera ver a las mujeres como hombre, porque pues yo vengo de una mamita, ¿no? O sea, mi mujer o mi madre es una mujer, ¿no? Entonces, más que nada es el no matar los sueños de los hijos, porque yo todavía recuerdo cuando más chico me decían en mi casa, no hagas eso porque yo te lo puedo dar, ¿no? Entonces ya desde ahí ya me estaban fomentando algo que pues yo no me iba a esforzar por eso, ¿no? Entonces yo a mis hijos les digo, pues si no sabes qué significa, pues para eso está el teléfono, ¿no? Búscalo, rastréalo y investígalo, ¿no? Entonces, y siempre les digo a ellos, pregunta, y si la respuesta que te dan no es de tu agrado, busca otra pregunta, busca otra respuesta y busca otra respuesta, ¿no? Habrá alguien que te dará las respuestas que tú necesitas y simplemente compílalas y di, la mayor de las respuestas fue un sí, entonces me dedicaré, ¿no? La mayor de las respuestas fue un no, entonces tendré que seguir investigando todavía más, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Antes de darle la palabra a la siguiente participante, yo quiero lanzar en el público la pregunta para el obsequio es, nuestra compañera Ana Lilia Hernández está caracterizando a una científica mexicana. Quien nos diga el nombre se lleva un pequeño obsequio. Y ahora sí le doy la palabra al público. Hola, buenas tardes. Es para mí un gusto conocerlas y además de todo reconocerlas porque así yo creo que ustedes tuvieron pues mucha discriminación como hoy en día la hay. En la empresa donde yo trabajo, que es CFE, hay ahorita mucho auge en todo para las mujeres, ¿no? Ya no, ahora ya somos maestras, ahora ya somos ingenieras, ya somos licenciadas. Y ustedes en todo esto de la ciencia, la verdad, honestamente, mis respetos porque no se reconoce y no nos damos cuenta de todo lo que ustedes hacen. Y yo sé que las becas son muy bajas, la participación es muy poca, todo, como ustedes dicen, son los hombres, y las mujeres ya no tenemos cabida. Les doy mi reconocimiento y sí, yo también estoy de acuerdo que la ciencia puede ser mucho más no tediosa, ¿no? Y decirle, ya vamos a estudiar esto. No, que todos tengamos esas ganas de poder salir adelante con eso y como dice, no me recuerdo tu nombre, que no solo dejar un granito de arena, sino que todos podamos hacer algo para que sigamos saliendo adelante y tanto hombres y mujeres podamos seguir juntos de la mano y hacer este México y este país mejor. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien sabe cuál es la científica que está caracterizando la doctora Ana Lilia? ¿Quién? ¿Quién dijo por ahí? Muy bien, pues ya el obsequio es para ti. Y también invitamos al niño que está hacia, pues recostadito, que venga y se acerque por su obsequio, por estar presente aquí y atento a la plática, junto con la niña que está por ahí también. Y pues… Pasen al frente, por favor. Muchas gracias. Y yo los invito a que le demos un aplauso a nuestras científicas. Bravo. Si gustan abordarlas en el pasillo también. A Madame Curie, por favor. Andarán por aquí un poquito, un rato más. Y pues invitar a todo el público a que siga asistiendo a las actividades del Museo de Geología, a que nos sigan en redes sociales, lo mismo que el Instituto de Geología, y sean siempre bienvenidos a este Palacio de las Ciencias de la Tierra. Muchas gracias.